entusiasta que permite a uno reducir costos para eliminar su competencia. Entonces se genera una importante medida de adaptación ante las incertidumbres que son intrínsecas en la situación. El resultado final es un sistema que funciona. Perdón, pero ¿qué quiere decir que funciona? 10 millones de personas en la región de Nueva York pueden irse a la cama todas las noches sin preocuparse dónde van a conseguir comida al día siguiente para sobrevivir las próximas 2 semanas. ¿Y a qué se debe eso? De todas partes del mundo, mediante una elaborada división de mano de obra, se lleva a cabo la actividad económica que lleva alimentos a la ciudad de Nueva York. Nadie lo planifica, ningún comité lo ordena, ninguna computadora cuenta con las ecuaciones para resolver el problema. No obstante, se trata de un sistema de ecuaciones muy elaborado que se resuelve mediante la competencia en el mercado. Además de un sistema de votación de los consumidores que no solo votan en función de sus ingresos, pero también el proceso que crea la cantidad de votos con los que contará cada individuo. Lo que gano con mi tierra, con mis destrezas, con mis propiedades en acciones y bonos, determina cuántos votos podré emitir en el mercado. Todo esto se suscita a diario sin que nadie esté conscientemente programándolo. Caballeros, a ver si puedo resumir lo dicho hasta ahora. En el capitalismo, los medios de producción son propiedad privada. Más aún, en un sistema capitalista donde el individuo recibe ingresos por la venta de su propiedad o su mano de obra, puede dirigirse al mercado y votar mediante los productos o servicios que compra. Esto provee dinero para que las empresas continúen produciendo más de esos productos, lo que a su vez hace que las empresas adquieran más factores de producción, más mano de obra, más tierra y todos los demás recursos. Esto provee al individuo, al consumidor, con más ingresos para comprar más productos y así sucesivamente. De modo que en el capitalismo, las interrogantes económicas las responde el consumidor que decide qué y cuánto se produce, quién lo produce y quién lo recibe. Es un gran sistema. Pero ahora quisiera que observaran conmigo una gráfica que hemos preparado para ilustrar este ciclo capitalista. En un sistema económico capitalista, la gente, en términos económicos, unidades de vivienda, controlan los medios de producción, tierra, mano de obra, capital y capacidad empresarial. Las unidades de vivienda venden estos factores de producción a las empresas y a cambio las empresas pagan mediante sueldos, rentas, intereses o ganancias. Las empresas venden sus bienes y servicios que producen combinando los factores de producción de vuelta a los individuos en las unidades de vivienda que pagan por los bienes y servicios con el ingreso que han recibido de la venta de su mano de obra o tierra u otros factores de producción. Las empresas emplean el dinero que reciben de las unidades de vivienda para comprar más factores de producción y se repite el ciclo, capitalismo puro en acción. Profesor Foro, necesito que me explique algo. Lo que acabamos de ver, tal como dije, es capitalismo puro. Pero sé, por la investigación que llevé a cabo para este programa, que a nuestro sistema se le llama capitalismo modificado. ¿Nos podría explicar? Básicamente se refiere a la intervención gubernamental con 2 fines que no se encontrarían en un sistema de capitalismo puro. En primer lugar, el gobierno trata de regular los ciclos empresariales, las subidas y bajadas de la economía. La otra es que en un sistema capitalista puro hay personas que morirían de hambre porque no tienen acceso a recursos. En este respecto, la India es una sociedad puramente capitalista donde la gente muere de hambre en las calles. No queremos vivir en ese tipo de economía y tenemos una economía capitalista mixta que transfiere recursos a esas personas. En las sociedades occidentales, ese sistema es viejo porque contamos con leyes y refugios para indigentes en Inglaterra desde la Edad Media.
Por eso interviene el gobierno. Pero, profesor Friedman, ¿qué sucede con un sistema de mercados en ese caso? Cuando la gente habla de un capitalismo modificado, se refieren a un sistema al que se ha introducido una gran cantidad de elementos de medidas de comando. Por ejemplo, si yo pago impuestos en forma escalonada, entonces no se le permite al sistema de precios distribuir el producto y los incentivos cambian. Si sé que trabajando una hora adicional, 50% de lo que produzco va a ir al gobierno, tengo menos incentivo para trabajar esa hora adicional que cuando sé que es todo para mí. Eso modifica los incentivos bajo los cuales la gente trabaja. Pero la organización fundamental todavía se lleva a cabo en función del sistema de precios. Profesor, no estoy seguro que entiendo lo que ha dicho sobre cómo afecta el gobierno el sistema de precios. ¿Puede darnos otro ejemplo? Se introducen otros tipos de modificaciones. Por ejemplo, en nuestro sistema actual existe lo que se llama el derecho al salario mínimo, y nadie puede contratar a una persona a menos que se le pague una cierta suma por hora. Ahora bien, eso evita que el sistema de mercado opere. Eso evita que el sistema de precios opere. Si se determina que nadie puede contratar mano de obra a menos que se le pague, creo que ahora son $3.60 la hora. Eso discrimina contra las personas cuyos servicios no valen $3.60 la hora. Si tengo una persona que acaba de salir de la escuela, que no ha recibido capacitación, su mano de obra no vale $3.60. Es posible que habría podido llegar a un acuerdo con el empleador para que le pague, digamos, $2.50 la hora. Entiendo perfectamente. En un capitalismo modificado, el gobierno interfiere en los mecanismos de precios. En un capitalismo puro, el mercado es el único que controla los precios. Bien, quiero volcar su atención hacia otro tipo de sistema económico, el comunismo. Profesor Samuelson, desde un punto de vista estrictamente económico, ¿qué es el comunismo? El comunismo se supone que es un sistema en el cual todo el mundo controla los recursos de la sociedad y todo el mundo recibe lo que necesita de la sociedad. El padre, la madre, el hermano y la hermana de la familia, eso es comunismo. No se le pregunta a la hermana qué ha hecho para ayudar a la familia, sino que se le entrega lo que ella necesita. La teoría es que el comunismo provee a todos lo que necesitan. Pero así como el padre tiene que trabajar para ayudar a la familia, todo el mundo se supone que contribuya, cada cual de acuerdo con su capacidad, y todos reciben de acuerdo con sus necesidades. Ese es el lema oficial. Si en una economía comunista todos controlan los recursos de la sociedad, en otras palabras, el Estado controla los recursos, ¿cómo se adjudican esos recursos? Bajo el comunismo existe un elaborado sistema de comando. Se emiten órdenes que tienen que obedecerse. Es muy distinto a un sistema de mercado. En el sistema de mercado no hay un cerebro central. Pero bajo un sistema comunista alguien está tomando decisiones económicas conscientemente. Profesor Thoreau, ¿quién emite las órdenes? Esencialmente el Estado se desempeña como capitalista y rige las empresas. ¿El Estado controla toda la economía? ¿Cómo? Profesor Friedman, ¿podría usted elaborar? La manera más fácil de describirlo es que se intenta dirigir la sociedad igual que a un ejército. Se intenta un control central. ¿Cómo responde esa directriz central a las interrogantes económicas? Se efectúa una planificación central donde se decide lo que se va a producir y quién lo recibirá. Se determinan todas las funciones que lleva a cabo el sistema de precios. ¿Qué se producirá? La organización de planificación decide cómo se producirá. Se le indica a las fábricas los métodos que emplearán. ¿Quién lo recibirá? Se decide quién lo recibirá. Así es, en principio. ¿En principio? ¿Qué quiere decir? Suena bien en principio, a todos de acuerdo a su necesidad, de todos de acuerdo a su capacidad. Pero en la práctica, solo se puede dar a todos de acuerdo a su necesidad cuando alguien ha decidido qué es lo que necesita, lo que significa que alguien decide por los demás. Solo se puede recibir de todos de acuerdo a su capacidad cuando se emiten órdenes al efecto. Se ordena dónde van a trabajar y lo que harán. De modo que en la práctica el lema que suena tan bien se convierte en una agencia gubernamental ordenando lo que se va a producir, cómo se va a producir y quién lo va a recibir. Profesor Thoreau,
Lo que ustedes tres están diciendo es que en la práctica el Estado asume el papel del consumidor y toma las decisiones del mercado tal como... ¿Cómo operan las empresas? ¿Qué producirán? ¿Cuántas yardas de tela habrá? ¿Cuánto de rojo? ¿Cuánto de azul? Es un elemento de planificación en la economía mucho más centralizado porque no se están adjudicando bienes y servicios en base a precios o sueldos. Se están adjudicando en base a lo que a veces se llama un sistema de comandos. Caballeros, ahora que hemos discutido el capitalismo y el comunismo, quisiera demostrar cómo comparan estos sistemas y ver cómo se comparan entre sí países que operan bajo estos sistemas económicos. La perspectiva económica. Por un lado, la economía de mercado, donde todas las decisiones económicas se toman exclusivamente en función de las fuerzas del mercado de oferta y demanda. Capitalismo puro. En el otro extremo, una economía de comandos, donde todas las decisiones sobre producción, consumo y propiedad las toma el gobierno. Comunismo puro. Los Estados Unidos son un ejemplo de capitalismo modificado. Como pueden ver, está retirado de una verdadera economía de mercado. En el otro extremo tenemos a la Unión Soviética, que no es una economía de comando pura. De hecho, ningún país cuenta con economías puras de mercado o de comando. Profesor Samuelson, existe un tercer sistema económico que no hemos analizado aún. El socialismo. Me gustaría hacerlo ahora. De nuevo, desde un punto estrictamente económico, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un término medio entre el capitalismo y el comunismo, pero sigue habiendo muchas disparidades. No se ha alcanzado aún el estado en que se entrega a todos de acuerdo a sus necesidades, lo que pasa a convertirse en algo así como ni pescado ni ave. Pero según las doctrinas oficiales, por lo menos es el camino hacia el pescado o la ave. Eso lo ubica en relación con los otros dos sistemas, pero ¿cuál es la teoría del socialismo? Profesor Thoreau, ¿quiere decir algo al respecto? Básicamente el socialismo es la idea que se pueden eliminar los ricos en una sociedad si el Estado se desempeña como el capitalista, de modo que el Estado, el gobierno, pasa a controlar los principales medios de producción. La empresa de acero, los ferrocarriles, las plantas automotrices. Se mantienen los trabajadores que ganan ingresos y que invierten mediante el proceso normal del sistema de mercado. Pero básicamente el Estado es el dueño de los medios de producción. La verdadera razón del desarrollo del socialismo en el siglo XIX fue en gran medida por razones egalitarias. La razón egalitaria era la eliminación de los ricos y al lograrlo no habría nadie que sometiera a los pobres. El Estado sería un capitalista más benevolente que un verdadero capitalista. Bien, el socialismo es un punto medio entre el capitalismo y el comunismo, donde el gobierno controla los principales medios de producción, pero en este sistema el trabajador gana un ingreso y lo invierte en el mercado en forma normal dentro de un sistema de mercado. Profesor Thoreau, ¿puede darnos algunos ejemplos de países socialistas e industrias que el gobierno controla en esos países? De nuevo, no hay ningún estado puramente socialista donde el gobierno controla todo. Pero si se toma el caso de algunos países de Europa, hay gobiernos que sí controlan sustancialmente recursos. Digamos un país como Alemania, la mitad de la fábrica Volkswagen es del gobierno. Algunas de las plantas de acero son del gobierno, los ferrocarriles son del gobierno, las compañías de teléfonos es del gobierno. Un tercio de la industria del país que en los Estados Unidos está en manos privadas es propiedad del gobierno en Alemania. Y a pesar de eso, no consideramos a Alemania un país socialista. Francia tiene actualmente un gobierno socialista y una de las medidas que se tomaron fue la nacionalización de las instituciones bancarias. Todos los bancos en Francia son del gobierno. La fábrica de autos Renault es del gobierno. De nuevo, no se trata de un sistema puro donde los gobiernos lo controlan todo, pero esencialmente en Europa, los gobiernos controlan sectores significativos de sus economías que administran y controlan igual que una empresa privada. Tal vez no sean los dueños de todo, pero sí están ocupados. Bien, regresemos a nuestra gráfica y veamos dónde se ubica el socialismo y cómo algunos países que cuentan con este sistema se comparan con otros. Francia se encuentra en el medio y también el Reino Unido como muy representativos del socialismo. Suecia también es otro ejemplo de socialismo, pero se acerca más a una economía de comando.
Las posiciones de estos países entre los sistemas de comando puro y de mercado puro fluctúan en función de las necesidades de sus sociedades y las filosofías reinantes. En épocas diferentes, los Estados Unidos han incorporado más elementos de sistema de comando y luego han revertido el sistema de mercado. Por otro lado, China se ha desplazado desde un sistema de comando extremo a más elementos de un sistema de mercado. Es esto lo que hace que los estudios económicos sean interesantes, incluso para personas tan conocedoras como estos tres caballeros. Profesor Samuelson y profesor Thoreau, gracias por habernos acompañado desde el Instituto de Tecnología. Ha sido un placer. Ha sido muy interesante. Y profesor Freeman, gracias por unírsenos desde Stanford. Gracias por su invitación. ¿Cómo elige una sociedad la adjudicación de sus recursos? Lo determina su sistema económico. El comunismo es un tipo de sistema, el socialismo otro. El sistema en que operan las empresas norteamericanas se llama capitalismo. El sistema económico norteamericano permite decidir qué se produce, cuánto se produce y cómo se produce. Es un sistema en el cual los consumidores pueden votar en el mercado. Alex Burton, invitándoles a la próxima edición de Archivo Empresarial. Archivo Empresarial. Comparación de sistemas económicos. ¿Es mejor el capitalismo